No se presentó, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana. Pobrecitos, leí que muchos acarreados llegaron al Zócalo desde las 2 de la mañana. Pues es muy contrastante que ahora estas personas hablen de lo que está sucediendo en el país cuando siempre fueron indolentes, indiferentes y además siguen siendo ignorantes. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a sábado 13 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un super like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el deudor fiscal Salinas Pliego lanza sus marionetas al ataque contra la presidenta de México. Esta vez salió la chismosa de Pati Chapoy a tirar todo su veneno, lo mismo como la señora de las Lomas, sí, esa misma Carlos Alarraqui, pero la conductora y analista político Malinali Castañeda les arruina sus sartas de mentiras y de chismosos y babosos no los bajó. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. Pedro, pero seguramente tú este fin de semana viviste lo que yo, recordando cuando éramos niños y adolescentes, sí. Cómo las hordas convocadas por el PRI llenaban todos los lugares donde se presentaban el los acarreo, el acarreo. Es que los gobiernos, obviamente, que tienen que hacer este tipo de acarreos porque el público espontáneamente no va. Pues no, y aunque el y más gobierno cuando hay diga coraje. que todo el mundo y el pueblo bueno están felices con él, pues no es cierto. Pero te fijaste en una cosa, curiosamente, el llamado bloque negro que maneja los Martí Batres, tengo entendido, no se presentó, no claro. hubo disturbios. No, pues no pasó nada. ¿Y sabes qué? Les taparon la boca con una manzana, con Una bolsita, Sí. una bolsita, un box lunch, Pati. Como le llaman, pero de a 200 pesos más o Eso menos. siempre ha sido. Y yo creo que de repente los gobiernos critican a los anteriores porque todo es culpa de los de antes lo que está pasando Pues ahora. no, Y cuando este gobierno ya no esté y haya otro, va a ser culpa de todo lo que está pasando. En lugar de estar usando esos recursos para arreglar tantas cosas que se tienen que arreglar en este país, pues se le pagó, ¿no? Este box lunch a cada persona, más los camiones que llegaron. Varios que tenían que millones. cubrir Créanme que al costos, final ¿no? los traen de todas partes del país. Pues la gente viene contenta porque primero le pagan. Pues de luego contenta no la tiene traen. nada, Pedro. Imagínate la joda que es venir en camión de cualquier parte de la República Bueno, a eso la sí, Ciudad de vayan a venir México. de Ciudad. Bueno, pues por eso es que queremos que pague su dinerito que debe Salinas Pliego para que se sigan haciendo esas obras que dice que no se están haciendo. Y bueno, pues también lo otro es de los acarreados. ¿Cómo ves tú esto, Jorge? Porque como que quedaron muy en shock todos por la gran convocatoria de la presidenta, 600,000 personas, y si comparamos la manifestación del 15N, fue el 15 de noviembre, 15 de noviembre. 30,000 personas, ¿no? Así de abismal es la diferencia que hay. Entonces, bueno, pues lo que les quedó es esa guerra sucia, acarreados, personas que van sin voluntad, porque los que se manifestaron el 15N sí son jóvenes, generación Z, ciudadanos, pero los que se manifiestan con la 4T sí, son acarreados, según ni ellos. siquiera simpatizantes, Bueno. acarreados, o sea, gente sin voluntad que va porque se le paga o porque la llevan a fuerza, pero no personas sin voluntad, o más bien personas que no van porque quieren estar ahí apoyando este proyecto. ¿Cómo ves? Pues mira, sobre las dos manifestaciones, a mí algo que me llamó mucho la atención es cómo la manifestación de esta supuesta generación Z fue una manifestación que estuvo, digamos, marcada, bueno, por la violencia, pero también por el odio, ¿no? O sea, era una manifestación de ataques hacia la presidenta, ataques hacia Andrés Manuel López Obrador, ataques hacia la gente que simpatiza con Morena, y en realidad fue una manifestación de mucho odio. Y la manifestación que hubo el 6 de diciembre para celebrar, conmemorar el triunfo de la transformación, fue una manifestación de apoyo, ¿no? Donde esta cuestión del odio, pues no marcó la manifestación. Entonces, sí hay un contraste enorme entre estas dos manifestaciones y evidentemente los objetivos son muy distintos. Ahora, a mí lo que me parece que haya salido este ataque a la manifestación o a la concentración del 6 de diciembre es la desesperación de Ricardo Salinas Pliego, porque Ricardo Salinas Pliego ya está poniendo sus discursos o sus mensajes políticos en sus espacios del espectáculo, ¿no? O sea, antes los ponía con Javier Alatorre, los ponía en sus noticieros, hacía estos reportajes, pero ahora puso a hablar a gente de chismes. Pati Chapoy, Pedrito Solá y las otras dos mujeres que no ubico, no conozco, pero pues ahí ya las pone a hablar así abiertamente, diciendo mentiras, porque esto de relacionar a Martí Batres con el bloque negro, pues no hay ninguna prueba y lo dices en un espacio, es algo muy irresponsable. Claro. Y después, pues establecer esto, porque no solamente es una agresión hacia la presidenta, no solamente es una agresión hacia Martí Batres, sino es una agresión a la gente. O sea, la gente fue a la manifestación porque confía, porque hay una libertad, porque hay una democracia en este país y porque ellos dicen, yo simpatizo con este gobierno, quiero este gobierno, ¿no? Y para estos programas, pues todo es acarreo, la gente no va porque le dan una torta, porque en
realidad son unos muertos de hambre, porque tal o cual cosa. Entonces, es un ataque político, pero también es un ataque clasista de parte de estas personas, de parte de TV Azteca, de parte de Ricardo Salinas Pliego, hacia todas las personas que se han manifestado, no en esta manifestación, o sea, llevan manifestándose desde antes del 2004, desde el desafuero, y todos han sido este tipo de agresiones, pero el clasismo y la discriminación pues va un poco más, creo que es más fuerte, y me parece que lo que evidencia pues es la desesperación de Ricardo Salinas Pliego, en que su marcha, que él sí apoyó completamente en la cobertura mediática, y la marcha que hubo, o la concentración que hubo el 6 de diciembre, que fue verdaderamente exitosa. Sí, y además la utilización, Sandy, de las cadenas de televisión que tiene, de las concesiones, como tú dices, como mensaje o como herramienta política para golpetear. Y a mí me parece que es muy importante esto, porque a veces dicen ellos, no, pues no hay libertad de expresión en nuestro país, o es un gobierno autoritario, un gobierno que nos está quitando derechos, y personas que nunca hablan de política, o que sus programas tienen muchos años hablando de entretenimiento, de chismes, bueno, entretenimiento ya es de chismes, de repente hablan de política. Y además, como tú dices, Jorge, mintiendo, ¿no? Acusando personas que el bloque negro, Martí Batres, sin ninguna prueba, sin ningún elemento probatorio que diga con lo que estoy diciendo está sustentado por esto, por esta investigación, por este reportaje. No, utilizan la concesión del Estado a su antojo, pero luego dicen que no hay libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es ahí la cuestión, no? Es que es una manera también, creo que lo mismo que vimos con Yulai y con Patricia Chapoy, son personajes mediáticos que nunca habían metido la mano en temas políticos, y de hecho se sabe que hay una tibieza, porque esos programas pues dependen de televisoras que están siempre al servicio del mejor postor, ¿no? Entonces, ahora que su dueño, Carlos Salinas Pliego, se posiciona como un abierto opositor al régimen actual, pues salen precisamente sus marionetas a expresarse de esa manera. ¿Por qué? Porque Patricia Chapoy llega a un segmento poblacional que normalmente no está interesado en política. Ella llega a la persona que le interesan los chismes de Ñuca, que le interesan los chismes de las telenovelas, ¿no? Que son personas que difícilmente van a buscar una comprobación de la información que les está llegando. Una fuente fidedigna. Ellos van a pagar su televisor con esta idea. Y a eso me refería en programas pasados cuando decía no pensar que Salinas Pliego es un personaje menor, porque con la maquinaria que él tiene, que es una maquinaria poderosísima, que es a través de las telenovelas y de los programas de entretenimiento y de chismes, como es el caso de Ventaneando, que es un programa histórico de chismes en nuestro país, pues está llegando precisamente a esas poblaciones, desinformándolos y haciéndolo de una manera completamente perversa, utilizando nombres del escenario político, como el caso de Martí Batres, a diestra y siniestra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros ya como comunicadores podemos pararnos o sentarnos en un lugar a decir lo que se nos venga en gana. Eso es el eterno debate que hemos tenido nosotros aquí, de la responsabilidad que como medios públicos sí tenemos y que los medios privados no tienen. Los medios públicos tenemos que cuidar mucho, porque hay una responsabilidad de lo público y de lo que uno habla y de lo que uno dice, y se tiene que ser responsable de lo que dice. Pero en el caso de los medios privados pueden acusar, manchar la imagen de las personas, destruir. Lo vimos, ¿te acuerdas en el golpeteo de Paco Stanley cuando lo mataron? Claro. Sí, en la todo el noche. linchamiento total a Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, totalmente golpista, totalmente hostigante, hablando sin tener pruebas de que había sido un asalto, cuando después se supo que más bien él tenía nexos con el crimen organizado. Entonces, se puede ocupar la televisión privada, Mali, al antojo y al apetito y a los intereses del dueño de esa concesión, en este caso Salinas Pliego, y nadie les dice absolutamente nada, ¿no? Y lo que también me parece grave es como, grave y un poco también chistoso, como esta mujer Patricia menciona el nombre de Martí Batres como si no estuviera guionado, ¿sabes? Como, híjole, esta persona que creo que se llama, como si no estuviera guionado, como si no estuviera justo siguiendo una línea editorial que le marca a su patrón. Esta mujer que durante años, ¿no?, ha sostenido narrativas gordofóbicas, misóginas, clasistas, profundamente racistas, y que le han hecho daño a muchas mujeres que se dedican al medio público, ¿no? Claro. Ahora sí se pone a hablar de lo que está sucediendo en el país, pues, por supuesto, desde un lugar y desde un punto de vista, me parece muy ignorante, ¿no? Hablar de lo que no conoce, hablar de que esto fue una celebración, además, ¿no? Lo que sucedió el 6 de diciembre fue una celebración, fue la celebración del triunfo del pueblo de hace 7 años, ¿no? Que se consolida la cuarta transformación, y que además se celebra, ¿por qué? Porque se da en un contexto en el que anteriormente había habido ya 2 fraudes electorales que justamente fueron maquinados y sostenidos y apoyados por estas televisoras, ¿no? Exacto. Entonces, pues es muy contrastante que ahora estas personas hablen de lo que está sucediendo en el país cuando siempre fueron indolentes, indiferentes, y además siguen siendo ignorantes. Sí, show tras show. Y pobres, me dan pena los acarreados, que luego ahorita los explicas, me da mucha pena. Pobrecitos, leí que muchos
acarreados llegaron al Zócalo desde las 2 de la mañana, que era el llamado. Te lo juro, Sarita. Al igual como fue con la marcha de la Marea Rosa, el presidente responde, en este caso la presidenta, responde al bote pronto. No me pueden ganar en la oposición el poder de convocatoria. Ahí les voy yo en un par de semanas y yo sí les voy a enseñar que yo sí lleno. Bueno, claro que se trataba de eso, por supuesto que sí. Cuando tenemos dos proyectos, el proyecto que se reflejó en las calles, el 15N, que son 30,000 personas violentas con un mensaje de odio, el contraste es el proyecto que hoy gobierna, que es el proyecto del pueblo, el proyecto popular, en donde hay alegría, en donde hay esperanza, en donde celebras un proyecto que ha traído, más que una conveniencia individual de las personas que ahí se manifestaron, una conveniencia colectiva. Y eso es lo que nos hace distintos a ellos. Lo que nos hace distintos a esas personas es que nosotros nos alegramos cuando hay un beneficio colectivo y no estamos buscando nada más el individual. Eso por un lado es importante. Claro que la presidenta tenía que salir a la calle para mostrar de manera abierta, de manera fría, qué son lo que representa cada uno y cuántos apoyan a este proyecto del odio y cuántos apoyan este proyecto de la esperanza y de la transformación. Pero por el otro lado también creo que dice este señor de los acarreados, no, la verdad es que nos la pasábamos muy bien porque no llegábamos a las 2, llegábamos a cualquier hora y nos quedábamos a acampar en el Zócalo. Yo me acuerdo muchísimo en las manifestaciones después del fraude electoral, las convocatorias, era pasearte en el Zócalo, en las calles del Zócalo, prácticamente toda la noche, esperando al otro día estar en la manifestación. No saben, como tú lo decías, no saben nada no de saben manifestación, ni de espacio de público, solidaridad, nada. de libertad, de reunirse por un objetivo más que el suyo propio. Son experiencias muy ajenas a ellos, este goce justamente de la colectividad y de los espacios públicos, siguiendo una convicción. Pero además, creo que en el caso de Pati Chapoy y de Alasraqui, o sea, tienen algo muy parecido, ¿no? Ellos ¿a quién le están hablando? Ellos ¿a qué segmento poblacional le están hablando? En primera, a Pati Chapoy le está hablando, decíamos, a toda la gente que le encanta de chismes, pues está bien. Pero a Alasraqui, ¿a quién le está hablando? A Alasraqui le está hablando a todo este segmento racista, clasista, adinerado, odiador, que cree que subirse a un camión es de nacos, como dicen ahí, ¿no? Que la población debe estar separada entre morenos y blancos. Eso es Alasraqui. Entonces no me sorprende que él en su mente piense que son acarreados, porque él ha vivido así toda su vida y él ha seguido ese proyecto político que representa esos valores. Sí, y a ver, sí que le preguntan a la gente que llegó a las 2 de la madrugada o en la noche y eso, y te aseguro que no tenían que sentir lástima de nadie, estaban con una convicción de celebrar, como tú dices, el inicio de un proyecto de transformación que cumplía ese día 7 años, ¿no? Sí, y que como dice Sandy, por supuesto que a Alasraqui no lo mueve nada, ¿no? No lo conmueve ni lo mueve nada más que sus intereses propios, sus intereses mezquinos. Por supuesto que no conoce justo caminar, pues por sí, convicción, por transformación o por ver más allá de él mismo y de sus propios intereses, ¿no? Lo que sucedió el 6 de diciembre es que todas las personas que con mucha alegría en el corazón asistimos a así estar ahí y escuchar a nuestra presidenta, pues es que también estamos caminando y por un proyecto que se trata de colectividad, de comunidad y de mayorías, ¿no? Él no lo entiende, por supuesto, y bueno, fuera de eso, pues además, exacto, ¿no? ¿A quién le habla? A estas personas que seguimos en esa situación de que siguen pensándose como clase media, como fifís, ¿no? Y que entonces castigan en la narrativa a las personas que se organizan a ras de piso. Sí, y en esencia eso yo creo que es lo que más les duele. Como decimos de pronto en otro tipo de marchas, el miedo cambió de bando, ¿no? Y bueno, no creo que sea miedo lo que los mueve a ellos, pero sí es como que se cambiaron los papeles. Ellos son sus primeras experiencias saliendo a la calle, claro, tocando pasto, y pues no les ha ido muy bien tampoco. No les ha ido muy bien, pero además lo pacífico de la marcha, desde el desafuero hasta la celebración, fíjate, estamos hablando desde el desafuero hasta la celebración de 7 años del pasado sábado, pacífico. Sí, hay de hecho unas entrevistas que hicieron ahí a la gente de los comerciantes que dijeron no cerraron sus puertas ni sus cortinas porque dijeron no había hay estas manifestaciones temer. Nunca hay violencia, nunca hemos roto un solo vidrio en todos Nunca. estos años, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante, este empuje popular, pero siempre dentro del marco pacífico que ha caracterizado el movimiento como oposición y ahora como gobierno. Pues bueno, mexicanos, realmente lo único que podemos confirmar que tienen en común la señora de las Lomas, Carlos Alasraqui, y Pati Chapoy, es que son unos chismosos. Es todo, porque de analistas políticos se mueren de hambre. Mejor que sigan haciendo lo que más saben hacer, mentir. Y estos dos, aparte, decían que con Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se iba a acabar la libre expresión. ¿Y qué están haciendo? Siempre, todo el día,
tirando veneno. En Atípica TV no descansan. Todos los días, hasta 20 videos suben, cortos y cortos y cortos, y unas sartas de mentiras. Lo mismo como la Pati Chapoy, que solo sabe que por eso no se jubila, porque realmente su chamba no es difícil, nada más sentarse y hablar pestes y hablar de pestes es lo más fácil del mundo. Pero aclarar las cosas y difundir información importante, eso sí es muy, muy difícil. Rebuscar para hacer un video, nosotros lo que nos tomamos para investigar y ofrecerles esta información importante. Pero bueno, estos solo monetizan gracias al chisme y a las tonterías que dicen. Y los dos son léperos, solo saben insultar, mentar mausers y realmente se les cae su nidito de oro. Ojalá que esta Pati Chapoy ya haga entender a su patrón que pague sus impuestos y que siga llorando de que no tiene dinero y pidiendo donaciones, porque realmente solo así puede sobrevivir ese canal de porquería. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.